Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo estamos, familia? ¿Bien? ¿Estamos bien? Es Labor Day weekend. Quería darles la libertad. Si va a ser mucho calor, puedes ponerte blanco todo lo que tú quieras. Debemos de cambiar esa regla y puedes usar zapatos sin punta, lo que tú quieres. No que necesitabas mi permiso, pero pues la tienes. ¿Cuántos de ustedes les gusta las 7 cartas, el mensaje? Me da gusto porque hoy va a ser divertido. Vamos a continuar y hoy vamos a discutir de la iglesia de Sardis. Déjame te digo, Jesús no tiene nada que decir, nada bueno de la iglesia de Sardis. Yay. Sí tiene algunas cosas buenas de ciertas personas en la iglesia de Sardis y que eso te da esperanza, pero tengo que decirte que yo creo que la iglesia de Sardis es la iglesia que más representa a la iglesia de América. No hay persecución, no hay mención de persecución en esta carta, así que esto va a ser algo divertido hoy, pero déjame decirte que vamos a usar mucha escritura. ¿Estamos bien con eso? ¿Vamos a estar al tanto? ¿Sí? Muy bien. Así que vamos a brincarnos y te voy a dar un poquito de historia de Sardis, porque vas a necesitar entender para que puedas entender esta carta. Hay mucho que Jesús dice en ella, porque Jesús es bueno de esa manera, no tiene que decir muchas palabras, simplemente dice las cosas y confía en que tú vas a entender lo que Él está diciendo, porque tú tienes esa base de información bíblica. Y si no la tienes, pues te voy a dar un poco, ¿sí? Así que vamos. Sardis es, sabes que mi esposo lo ha comparado a ciertas ciudades americanas y Sardis podría ser considerado como Beverly Hills, ¿ok? Así que eso puede darte una idea. Sardis es una ciudad muy rica y poderosa. Fue la primera ciudad que hizo las monedas de plata y de oro porque había minas de oro y de plata afuera de la ciudad y había un río que fluía por el medio de la ciudad y fluía con polvo de oro. Los residentes de Sardis creían que porque el rey Midas se bañaba en ese río y así se quitaba su toque de oro. Estaban extremadamente poderosos y ricos. También eran reconocidos por teñir, donde, po- donde podían agarrar lana que era blanca como la nieve y hacerla roja. Y la gente que vivía ahí eran muy orgullosos de que podían hacer esta lana roja. Y muchos de ellos usaban esta lana roja y estaban muy orgullosos de que podían hacer eso. A ver, ¿qué más? Vamos a hablar de la geografía de Sardis. Ay, sí, ya sé, la geografía pues no me interesa mucho, pero Sardis fue hecho en una colina y en 3 de esos lados de esa colina había ángulos de 90 grados y solamente una carretera que entraba a la ciudad y tenían paredes todo alrededor de la ciudad y un solo puertón que dejaba entrar a la ciudad. Así que obviamente
Ellos pensaban que era impenetrable y ellos decían, ni siquiera tenemos quien esté cuidando de la ciudad a causa de esto, porque nunca vas a entrar. Había una frase que cuando uno dice cuando los coches vuelen, ellos decían que capturar Sardis, que era algo imposible, o ellos pensaban. Sin embargo, en 2 ocasiones la ciudad fue capturada y la manera en que lo hicieron, ¿recuerdas cuando dijeron que no tenían guardias de noche? Unos varones subieron a la cima de la pared y entraron por una ventana y simplemente abrieron el puertón para que entrara el ejército. Ahora, eso no sería tan mal, excepto que pasó 2 veces y de la misma manera. Así que se pusieron muy cómodos en su geografía y su confianza de lo que los iba a cuidar y no fue así. Am, la iglesia en Éfesos, de la cual hablamos con Pastor Whalen, con el templo de Artemis, que estaba en Éfesos, el rey de Sardis, Creso, hizo ese templo y fue uno de los más grandes en el mundo y estaba creando otro templo para hacerlo mayor que el otro en Sardis, hasta que esa persona subió y abrió, así que nunca se hizo. Pero Sardis sí tenía la sinagoga judía más grande de las 7 iglesias. Sardis, como una ciudad, no existe hoy. No existe hoy porque por la geografía no podían expandirse, así que la gente empezó a irse porque cuando las casas ocupan a tomar espacio y para crecer y hacer comida, pues la gente se empezó a ir. Así que ya no existe Sardis en el día de hoy. Pero en el tiempo de revelación y antes, realmente fue Beverly Hills con la gente famosa. Algunos de ustedes conocen eso y me da gusto que conozcan Beverly Hills. Pero lo que yo quiero que tú entiendas es que la razón que tenía la sinagoga más grande judía, y te voy a llevar a un poquito de historia, una lectura de historia, por favor escúchenme. De veras que necesitas entender esto, porque toda la escritura que voy a usar hoy, el propósito de eso es que necesito que entiendas a conocer el corazón de Dios, porque cuando leamos esta carta en el Apocalipsis, va a ser, eh, puedes escuchar un poco de coraje de parte de Dios, pero tienes que entender todo lo que hizo Dios para amarte y para salvarte. Y empezó miles y miles de años antes de todo esto. Cuando los niños de Israel llegaban a la tierra prometida, Dios les dio instrucciones y les dijo, si por favor me sirvas, los 10 mandamientos, el día de reposo y luego vas a vivir en una tierra buena, sin problemas, pero si me das tu espalda, entonces cosas malas. ¿Es correcto? Todos lo hemos leído. Así que me han dado la espalda a Dios y el rey Nabucodonosor viene y quita a los judíos y se los lleva a Babilonia. ¿Estamos juntos todavía? ¿Sí me están entendiendo? Por favor, necesito que entiendan.
Así que van a Babilonia, están en cautiverio y entonces algo sucede, porque tienes que entender que estas 7 iglesias no están en Israel, están en lo que es hoy en día Turquía. Así que, ¿cómo es que todos estos judíos y sinagogas entran a Asia? Pues sucedió porque era el plan de Dios para salvarnos a nosotros. Si tú eres un gentil, esto es importante para ti y necesitas entender, y aunque seas judío, necesitas entender esto. Aunque él ha estado yendo a sinagogas desde pequeño, necesita saber esto. Así que son llevados al cautiverio y están viviendo en Babilonia por mucho tiempo hasta que los ciudadanos en Lidia fueron en contra de Babilonia. ¿Sí me entienden? Josephus nos enseña parte de una carta que fue escrita a un rey a otro rey, y esto es lo que decía: he determinado transportar 2,000 judías, familias de Mesopotamia a Babilonia, a los lugares más importantes, porque estoy convencido de que serían guardianes loyales por su piedad hacia Dios, porque yo sé que tienen el testimonio de sus padres, de su buena fe, y quieren hacer lo que se les pide. Y yo sé que podría ser un problema el transporte, pero como lo he prometido, vamos a usar sus propias leyes. Esto es algo grande para las familias judías, porque lo que no te voy a leer es que ese rey entonces promete que mientras están siendo transportados, ellos van a escoger su propiedad, no van a pagar taxis por 10 años y no solamente les dan un hogar, pero también tierra para cultivar, para, para el cultivo, y hasta que su tierra de cultivo, los residentes les tienen que dar comida. Yo tomara ese trato, ¿acaso tú no? Así que si tú recibes esta carta y vienes a esta área, ¿dónde vas a escoger? Yo me voy al lugar donde hay polvo en el río que corre por la ciudad. Amén. Eso es inteligente. Así que ahora vamos a regresarnos a Sardis para entender es el por qué hay sinagogas grandes en estas ciudades. No solamente porque fueron cautivos en Babilonia, pero porque vivieron conforme a la ley de Dios y tenían favor con la administración de esa ciudad, tanto que les daban tierra y no pagaban taxis por 10 años. Y luego van y hacen estas sinagogas, y recuerda como el rey dijo: vamos a dejarlos vivir por su ley. Así que ellos se gobernaban así ellos mismos. Esto es genial. Pero lo que esto permitió que sucediera era que en estas sinagogas muchas cosas sucedían cada semana. Ibas a la sinagoga en el sábado y el sacerdote leía sobre la ley y los profetas. No tenían el Nuevo Testamento aún, ¿correcto? Jesús no había venido aún. Pero el punto es que leían la ley y los profetas. ¿Y los profetas para qué son? ¿Qué es lo que profetizaron? ¿Algunos saben? Que el Mesías iba a venir. Esto es muy importante porque
Cuando Jesús vino y murió y resucitó, y luego le dice a sus discípulos, vayan a todo el mundo y prediquen. Los apóstoles llegaron a cada una de estas ciudades y ya había un fundamento. En todas estas ciudades, la gente están buscando al Mesías. Así que los apóstoles llegan y dicen, ¿recuerdan ese Mesías que estamos esperando? Ya vino. Déjame platicarte, su nombre es Jesús. Esto es extraordinario. Ojalá te emocionaras al igual que yo. Yo sé que yo soy una me gusta mucho la Biblia, pero no puedes ver el corazón del Señor en todo esto. Él hizo planes para su gente escogida que, que le dieron la espalda al Señor, pero otra vez, espera y rescata y promete, y todo no es para su salvación, para también para la nuestra. Y eso es lo que tenemos que entender. Amén. Ok, aquí vamos. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos y las 7 estrellas. Sabemos lo que son las 7 estrellas porque ustedes hicieron la tarea que Pastor Whalen les dijo la primera semana. Vamos a empezar en el capítulo 2, pero empiecen por leer el capítulo 1. Así que todos conocen qué son las 7 estrellas. Déjales recuerdo. Las 7 estrellas en el capítulo 1, versículo 20, son los ángeles de la iglesia. Así que ángeles y iglesias es la misma cosa. Son los mensajeros de la iglesia. Algunos piensan que es el pastor, el líder, quien sea, son lo mismo. Ahora, ¿qué son los 7 aspectos? ¿Quieres saber? Ok, vamos a decirte. Qué bueno que preguntaste. Los 7 espíritus son una profecía en el libro de Isaías, en el capítulo 11. ¿Recuerdas cómo estaba hablando de estos judíos que iban al tabernáculo? Iban a la sinagoga y escuchaban del sacerdote una porción de las leyes y de los profetas. Ellos entendían lo que estos aspectos eran, pero es importante que tú entiendas antes de que podamos proceder. Vamos a leer Isaías 11, 1 y 2. Del tronco de la familia de David saldrá un brote, si un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja, y el espíritu del Señor reposará sobre él, el espíritu de sabiduría y de entendimiento, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor al Señor. 7 espíritus, los 7 aspectos del Señor que estaban sobre él. Amén. Quiero que entiendas esto y esto es un bono porque no lo compartí con los demás. El Espíritu del Señor, eso habla a la divinidad de Jesús. El Espíritu del Señor estaba sobre él. Esto es equivalente a Jesús con Dios y el Espíritu Santo. El Espíritu de sabiduría habla de tener un buen juzgar sobre todas las cosas, entender el corazón del problema. El consejero te da una idea de lo que es lo correcto y el espíritu de sabiduría, esto no es sabiduría de la cabeza, es sabiduría de tener una conexión íntima con el Señor. Así que quiero que saques lo que tú piensas que es sabiduría, el, el que yo conozco a Dios, pero el espíritu del temor a Dios es obediencia, conducta, el serlo, el íntegro y adorar. Pero vamos a continuar leyendo en Revelación. El balance de ese verso dice: yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo,
pero estás muerto. Vamos a regresarnos a Isaías 11, versículo 3, y dice, Él se deleitará en obedecer al Señor, no juzgará por las apariencias, ni tomará decisiones basadas en rumores. ¿Puedes ver cómo Él puso estas dos escrituras juntas? Jesús está diciendo todas esas cosas que fueron profetizadas en Isaías. Yo soy todas esas cosas y yo te hablo ahora y te estoy diciendo porque tienes esa reputación pues, de estar vivo. Yo soy el Espíritu que mira, mira más allá de eso, de tu reputación o las acciones que tú hacías, que tú piensas que aún te mantienen vivos el día de hoy. Jesús está diciendo, hey, oye, te estoy llamando la atención y te estoy diciendo que eres un seguidor de Cristo porque estás muerto. Muy divertido, ¿verdad? Yay, la Iglesia de América del día de hoy. Lo que Jesús está diciendo a la iglesia de Sardis es que Él puede ver la condición de su corazón. Cuando Waylon y yo empezamos a salir como novios, estábamos en la preparatoria y él me escribía cartas de amor todo el tiempo. Yo sé, qué romántico. Quizás porque no tenía dinero. Nuestra primera cita fue Burger King y literalmente me dijo, nomás agarra una bebida pequeña que el rellenarlo es gratis. Literalmente me dijo eso, pero funcionó. Es muy buen administrador. Y me escribía cartas todo el tiempo. Y ahora quiero que pares y pienses si él vendría aquí la semana que entra y dice, yo soy tan romántico, la única persona que realmente te puede contestar sería yo. Sería forzada a hacer o saldría y decir, yo no, sí es cierto, pero puedo decirte que sí me escribió una carta para nuestro aniversario y confirmarlo. Yo te digo esa historia porque él hacía la acción, pero si no hace la acción todavía, no puede clamar lo que antes clamaba. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús a la iglesia de Sardis? En versículo 2 dice, despierta, fortalece lo que poco te queda. Sardis significa ruinas, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Eso puede sonar un poco duro, pero en su palabra, Dios nos dice exactamente cuáles son sus requisitos. Sería duro si no sabíamos lo que los requisitos son y te dice no estás cumpliendo. Pero nosotros tenemos que escuchar esta carta y decir, nosotros estamos cumpliendo con los requisitos de Dios. ¿Y cuáles son esos? Déjate digo. Romanos 13, versículos del 8 al 10 dice, no deban nada a nadie excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Pues los mandamientos dicen, no cometerás adulterio, no codicies,
Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en un solo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otros, por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Es interesante que la iglesia en Éfesos le dijeron lo mismo, que eres muy bueno. Lo que Jesús les encargó, eran buenos en decirle a la gente la ley, pero se les había olvidado el amor. La iglesia en Sardis ni siquiera sé si eran buenos en decirles la ley de Dios. No creo que hayan maestrado eso. Es Beverly Hills. Las cosas están bien. No hay persecución, no tienen bastante y no necesitan a Dios para nada. Ouch. Eso duele. ¿No es interesante que Dios nos dice que Él nos ha dado a los hijos de Israel como un ejemplo que deberíamos de leer su palabra para ver lo que les sucedió a ellos? Y es interesante que cada vez que los de Israel estaban bien, le daban la espalda a Dios. Y muchas veces voy a ser sincera, yo leo la escritura y digo, ay, acaba de partir el mar rojo y ya te estás quejando y todo eso. Y luego me recuerdo cuántas veces ha sido que yo sé que es bien y no hago lo correcto. Así que déjame lo que mi preferencia sería que Jesús me recordara de lo que sus requisitos son. Y yo me arrepentiría y regresaría a mi primer amor para que no tenga que sufrir para hacerme voltear mi espalda a Dios, porque es, es lo que sigue sucediendo y muchas veces en la vida de uno. No es que Dios te esté castigando. Muchas veces pensamos, Dios hizo esto. No, tú lo hiciste. Porque Él promete una buena vida si yo le obedezco y le sirvo y le amo. Pero cuando mi desobediencia me saca de su bendición, porque Él nunca no ha fallado, nunca ha fallado, nunca. Pero muchas veces nosotros somos los que no cumplimos, quizás simplemente yo, pero yo creo que esta carta de Sardis es una carta de amor de Jesús, diciendo, yo sé lo que sucederá si tú continúas así. Y yo no quiero que sufras, yo quiero que vayas por ese camino. Versículos 4 y 5 dicen, sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Esta es una referencia a los romanos que estaban en poder cuando esta carta fue escrita. Cada vez que regresaban victoriosos de una guerra, tenían una procesión o un desfile. ¿Te acuerdas lo que sucedió cuando Jesús entró a Jerusalén y todos salieron y pusieron las ramas? Pues todos se vestían de blanco, los romanos, porque fueron victoriosos. No tenían ninguna mancha y estaban vestidos de blanco.
y significaba que no fueron manchados contra la oposición a la cual se enfrentaron. Wow. ¿Estás escuchando lo que el Espíritu Santo te está diciendo en este momento? ¿Puedes decir que yo no he sido manchado con lo que se ha venido en mi contra? Y yo sé que es una pregunta muy dura, muy pesada. Pero también sé que si Jesús nos pregunta, Él nos empodera para hacer las cosas y no lo hacemos solos. Él envía a su Espíritu Santo para fortalecernos, para caminar por esta vida, no sin dolor ni no sin sufrir, pero podemos caminar en esta vida y no ser cambiados por esta vida, pero podemos ser transformados por el poder del Espíritu. Él continúa diciendo, nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Deben entender que esa frase, nunca borraré su nombre del libro de la vida, cada ciudad romana tenía ciudadanos, tenían una lista. Sin embargo, cuando un ciudadano cometía un crimen, donde la consecuencia era muerte, literalmente quitaban ese nombre porque esa persona era tan mala que no querían que se asociara. Nunca, nunca querían pensar que nunca estuvo en Sardes, nunca supimos quién era y no querían que la gente dijera venía de Sardis. ¿Sí me entiende? Y a esto es a lo que se refiere el Señor. Hay un libro en el cielo que se llama el libro de la ley y todos los nombres están ahí en el libro de la vida. Amén. Pero si Jesús dijo que aquellos que no se han manchado con el mundo, podría ser cierto que si hemos sido manchados por las cosas del mundo, no seríamos dignos de caminar con Él en victoria. Así que hay una teología, y yo diría que es una mala teología, um, que ciertas dominaciones enseñan que tienes una seguridad eterna, que mientras tú oras, Jesús, perdóname, y yo creo que tú eres el Hijo de Dios y tú muriste y resucitaste, ahora yo puedo salir y caminar después de esta oración y comportarme como yo quiera y voy a estar bien. Yo y Jesús vamos a estar bien porque yo hice la oración. ¿Ok? Am, la escritura no soporta eso en ninguna parte. Y yo pienso que la batalla es, am, hay veces donde la vida puede ser muy, muy difícil y muchas veces las cosas que no entendemos am, causan que nosotros creamos que la única persona a la cual le podemos echar la culpa es a Dios. Y he visto a tanta gente amar a Dios, servirle, y algo fuerte sucede y se preguntan dónde estaba Dios. Y esa es una pregunta que se hacen, pero es un Dios que es capaz de responder a esa pregunta.
y Él tiene esa respuesta para ti. Y Él puede proveer sanidad mientras que tú te mantengas conectada a Él y permitas que la comunidad de creyentes que te han rodeado te traigan sanidad. Así que yo entiendo el dolor, el sufrimiento, pero lo que no nos podemos convencer de, yo puedo llamarme un cristiano y no preocuparme por mis acciones. Sabes, yo he hecho un pacto con este hombre que está aquí por mucho tiempo y cuando hicimos ese pacto cambió lo que mis expectaciones eran de él y sus expectaciones de mi comportamiento, ¿correcto? Algunos tienen un pacto donde está bien que la persona con la que tú estás se comporten como ellos quisieran. No, eso es mala noticias. Pero piénsalo de esta manera y yo sé que muchas veces este hombre me hace enojar mucho y me enoja mucho y no me siento como comportarme conforme a mi pacto, pero mis sentimientos valen muy poco porque yo sé que entiendo que hay algo que corre el riesgo basado en mi comportamiento y cómo yo reacciono. Y cuando lo que yo escojo hacer me recuerdan ese pacto, ese amor por él regresa. Amén. El pacto de Dios, Él promete bendiciones a cambio de nuestra obediencia. Y te dice, si tú batallas con eso, tengo ayuda para ti. Él hace todo el trabajo. Lo único que tenemos que hacer es someternos y decir, bueno, Jesús, ¿qué quieres que haga? Esto es como caminamos por este mundo, sin mancha. Amén. Pero quiero darte escritura porque quiero que lo escuches de la palabra de Dios, no solamente de mí. Empezamos en Isaías 11, donde decía del broto que iba a salir de David. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, vamos a hablar de árboles otra vez porque Dios es tan bueno y yo los amo y oro por ustedes constantemente, que se enamoren de la palabra de Dios. No puedo expresarte lo suficiente cuánto Dios te ama y si simplemente pudieras ver que a través de su palabra cambiaría tu vida. Dios nos promete que mientras estamos en su palabra, que Él renueva nuestra mente, nos cambia. ¿Tienes problemas de cómo piensas? Puedes arreglarlo con leer la palabra, orar, adorar. Yo te lo prometo, simplemente inténtalo. El Señor ahí estará y te cambiará tu vida. Pero Romanos 11, 11, 17 al 23 dice, algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancadas. Y ustedes, los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Así que no se jacten de haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas. Ustedes son solo una rama, no son la raíz. Aquí es donde mucha gente piensa que los gentiles reemplazaron a los judíos. No leyeron bien. Versículo 19 dice, tal vez digas, bueno, esas ramas fueron arrancadas para darme lugar a mí.
Es cierto, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo y tú estás ahí porque sí crees. Así que no te consideres tan importante, más bien teme lo que podría suceder. Pues si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. Fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, volverá a ser injertada, pues Dios tiene poder para volver a injertarlo en el árbol. ¿Tú ves el amor de Dios? Déjame decírtelo, los hijos de Israel me dan tanta esperanza porque cada vez que le dan la espalda a Dios, cualquier cosa que salga de sus bocas, Dios lo escucha y Él viene al rescate todo el tiempo. Y yo sé que yo lo digo todo el tiempo, pero léelo. Está en la Biblia, todo el tiempo viene al rescate y tienes que entender que ese corazón de Dios es quien Dios es y no solamente a los israelitas, pero a todos nosotros, todo el tiempo. Todo el tiempo cometemos errores, nos enojamos con Dios y Él nunca deja de ir detrás de nosotros. Él nunca dice, Él simplemente nos dice, regresa a mí. Pero quiero recordarte, recuerda cómo Jesús dijo que Él tiene los 7 espíritus sobre Él. Eso debería de darte el entendimiento que Él conoce tu corazón y tus intenciones, porque al otro lado de eso, de que pensar de que puedes salir y hacer lo que tú quieras, muchos piensan que por cometer errores vamos a ir al infierno, pero hay una diferencia entre batallar con el pecado y abrazar el pecado. ¿Ok? Hay una diferencia, no es lo mismo. Así que esto no es una excusa para decir, oh, pues Dios me va a perdonar todo el tiempo, porque gracias a Dios, Él puede ver el motivo. Y si tú crees que Él voy a hacer esto, pero mañana es domingo y voy a ir al altar, no es un buen lugar en donde estar. Pero déjame decirte que la gracia de Dios es incontenible. No hay suficiente. Hay más que suficiente. Mientras nuestro corazón esté hacia Dios, Él nos empoderará a caminar en obediencia con Él. Amén. Pero quiero que quiero preguntarte a aquellos que dicen, yo soy cristiano, he aceptado a Jesús y estoy tratando de vivir para Él todos los días. Quiero que tomes unos momentos. Voy a leer una escritura y esa escritura es Pablo hablando a Timoteo. Y si recuerdas, Timoteo estaba en la iglesia de Éfesos. ¿Sí? Así que quiero leértelo y preguntarte y pedirte que le preguntes al Espíritu Santo que examine tu corazón. Y yo sé que esto no es algo divertido para muchos de nosotros. Preguntarle a Dios, ¿me podrías decir cualquier cosa que está en mi corazón que no debería de estar ahí? Porque no nos gusta que nos digan nuestros errores. Pero si podrías cambiar la manera en que tú piensas.
Si le pides al Espíritu Santo que te muestre y tú entiendes que su corazón hacia ti es, ay amor, tienes una mancha ahí, déjame ayudarte. Si pudiéramos entender que el único que puede ayudarte con esas cosas mientras Él te las revela, también te puede empoderar a eliminarlas de tu vida. Porque yo sé, si mi amigo viene a mí y Chrissy me dice, ¿tienes algo en tus dientes? Yo quiero que ella me lo saque. Por favor, no permitas que yo ande caminando con algo en mis dientes, ¿correcto? Esto es Jesús siendo bondadoso contigo y tú permitiéndole al Espíritu Santo que haga lo que solamente Él puede hacer y Él lo hace mejor. Él no solamente nos enseña a través del espejo de su palabra, de nuevo otra vez en la Biblia. Lee tu Biblia, sí, por favor, lee tu Biblia. Él no solamente te enseña a través de la palabra lo que Él quiere cambiar, pero te ayuda para que cambies. Esto es brillante, Dios es brillante, porque Él sabe que no puedes. Si pudieras, ya lo hicieras, pero cuando tú reconoces que yo odio X, Y o tal cosa, si yo puedo cambiar eso, ya lo hubiera hecho, porque a ti no te odia odiar las cosas. Y luego te das cuenta de que no está bien que tengas esos sentimientos males. Es triste cuando te das cuenta de que estás mal. Pero quisiera que por favor cierres tus ojos por un momento y escucha de cómo Pablo describe a la gente de la iglesia en los últimos tiempos. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos y se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros. Enséñanos, Señor, dónde tenemos que perdonar y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán a los que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, serán llenos de soberbia y amarán el poder en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos desobedientes. Rechazarán el único poder capaz de hacerlos desobedientes a Dios. Jesús, la respuesta de Jesús para esas actitudes en nuestra vida es primeramente recordar. Recuerda tu primer amor. Recuerda todo lo que Jesús hizo por ti y en ti. Y arrepiéntete. Cambia tu mente. Cambia tu manera de pensar. Pídele a Jesús que remueva esas manchas, que te empodere a no mancharte otra vez de nuevo. Y regresa a las cosas que hacías al principio. Jesús escribe esta carta a la iglesia de Sardis y en algún punto ellos tenían una luz que alumbraba.
Jesús dice, despierta o yo vendré de repente. Eso no es una amenaza. Eso es, amado, amado, levántate. Estás en un lugar peligroso. Déjame ayudarte. Déjame a prepararte para que el amor entre tú y yo pueda ser restaurado a lo que fue al principio. Y tú entonces puedes ser un ejemplo para que nadie más tenga que pasar la eternidad sin mí. Ese es el mejor ejemplo de amar a tu prójimo como a ti mismo. Permitirle al Espíritu Santo que brille a través de tu vida de tal manera que la gente a tu alrededor son atraídos a Dios. Mientras tú continúas a preguntarle al Espíritu Santo a que te escudriñe, quiero hablarles a aquellos que nunca han aceptado a Jesucristo y el regalo que Él nos dio para pagar por nuestros pecados para que podamos tener vida eterna y una vida que está llena del poder del Espíritu Santo para guiarte y aconsejarte en esta vida. Si hoy tú escuchaste la Escritura y la entendiste, el amor por ti y su plan, para que Él puedas pasar la eternidad con Él en el cielo, y tú quieres aceptar ese regalo, por favor levanta tu mano para que pueda orar contigo. Gracias. Miro tus manos. Gracias. Gracias. Gracias por esas manos. ¿Nos podríamos poner de pie? Me gustaría que el grupo de oración vinieran hacia enfrente. Este equipo que viene aquí al frente están aquí para orar contigo. Así que si hoy tú reconociste tu necesidad por Jesús como tu Señor y Salvador de tu vida y tú levantaste tu mano, yo te voy a pedir que hagas un esfuerzo muy grande, pero algo tan sencillo, porque este cuarto está lleno de gente que se va a emocionar de la decisión de que acabas de hacer hoy en esta mañana. Así que ven hacia el frente y permite que nosotros podamos orar por ti. Vamos a darles un fuerte aplauso. Vamos, vengan hacia frente. Gracias por venir. Gracias por venir.